Listo, empezamos entonces. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos. Eh, vamos a decir las normas básicas del aula, como todas las clases, ¿cierto? Silencia tu micrófono al ingresar, ¿cierto? Enciende tu cámara. Si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, pon tu fotografía de perfil. No sirven los dibujos o personajes. Respeta los turnos, espacios de diálogo acordados. En breves minutos empezaremos la clase. Como ustedes saben, ya llevamos harto tiempo trabajando juntos. No tengo problema con el audio, siempre y cuando sean respetuosos del compañero que está hablando, ¿no es cierto? La idea es que todos participen, que no se queden callados. Usamos también el chat, ¿cierto? Para las posibles respuestas, para los que tengan problemas de audio y de imagen. ¿Les parece? Vamos a empezar la clase. Seguimos con la unidad que trabajamos en la cuarta clase, que es la última hoy día, en la unidad de geometría. El título de la clase es Apliquemos tales, porque va a ser un resumen de todos los contenidos trabajados, ¿cierto? El objetivo del aprendizaje de hoy día es resolver problemas y ejercicios que involucren la aplicación del teorema de Tales, ¿cierto? Mi nombre es Enrique Farías, hoy ya estamos a 8 de septiembre, y ustedes son el primero medio B. ¿Cierto? Hoy resolveremos ejercicios que involucren la aplicación del teorema de Tales, ¿cierto? ¿Qué significa que dos figuras sean semejantes? ¿A quién se le ocurre que qué significa que dos figuras sean semejantes? Que tengan los mismos ángulos. Ya. ¿Y qué más? Tienen dos cosas que son iguales. Aparte de los ángulos, ¿qué tienen que tener? Son dos cosas las que no nos sirven más. ¿Qué otra cosa? ¿Pueden tener los mismos ángulos y los mismos lados y distintos lados? La misma forma. Exacto. El tamaño puede variar, ¿cierto? ¿Por qué puede variar? La misma forma, ¿cierto? Y los mismos ángulos. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿no es cierto? Dos polígonos semejantes si sus ángulos interiores, ¿cierto? Correspondientes, o sea, donde están en el mismo lado, son congruentes. Y la razón de la medida de su lado correspondientes son constantes, ¿cierto? Si yo saco la razón, ¿cierto? De dos lados y es la misma para todos los lados, quiere decir que son semejantes. ¿Crees que la homotesia es aplicable para determinar semejanza? ¿Qué se acuerdan de la homotesia? Hemos seguido aplicando homotesia. ¿Por qué hemos seguido aplicando homotesia? ¿Qué me podría decir? ¿Quién se acuerda de la homotesia? La homotesia hasta un par de clases atrás, ustedes no sabían el concepto de homotesia. Homotesia lo han aplicado desde básica, cuando trabajan la razón, ¿cierto? Razones y proporción, cuando una figura es igual a otra, ¿cierto? En octavo vieron razones y proporciones, y nunca se vio el nombre de homotesia. En primero medio lo ven, y ¿crees que la homotesia es aplicable para determinar la semejanza? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, harto, poco, ¿qué creen? ¿Nadie se acuerda? No. Vamos entonces. Podemos decir, recordemos que la definición de la homotesia, ¿cierto? Una homotesia de centro O a razón de homotesia K, ¿cierto? Se escribe OK. Una homotesia se transforma en un segmento AB en otro paralelo que es AB', ¿no es cierto? En K veces del primero, ¿cierto? La razón de la homotesia también puede ser dividiendo la longitud de los dos segmentos homólogos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el mismo lado, tomo un número y tomo el número de la misma posición de la otra figura, ¿cierto? Y lo divido, me da el número de la razón. Y eso puedo multiplicarlo o dividirlo. Si quiero agrandar la figura, puedo multiplicar por la figura más chica y me va a dar el mismo valor de la figura más grande. Eso está trabajado y vamos a ver si lo podemos aplicar. Vamos a determinar
si son, ¿cómo se llama? Congruentes esta figura. ¿Tengo valores para sacar la razón? ¿Tengo valores para sacar una razón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué valores yo podría ocupar para usar, para determinar una razón aquí? Tengo dos figuras semejantes y un triángulo, ¿cierto? Tiene un ángulo 52, la figura mayor y la figura prima también tienen ángulo de 52. Yo podría resumir que los otros ángulos son iguales, ¿no es cierto? Por tanto, tengo dos lados que son homólogos, el BC' y el BC. Como decía la definición recién, podemos dividirlo, ¿no es cierto? Si lo dividimos, planteamos, ¿cierto? Está planteado, ¿cierto? Perdón, espérenme un cachito. Vamos a ver esta figura. Si determinamos que B', ¿cierto? 9 es igual a 11 y 3 es igual a, al X aquí, ¿cierto? Al lado de B', ¿cierto? Determinamos que ese lado vale 2,6. ¿Y cómo podríamos determinarlo también? ¿Saben cómo? Yo podría hacer 9 dividido en 3, ¿cierto? Y 11 dividido en 3 me va a dar 2,6. ¿Quién puede hacer la operación? Mire, 9 dividido en 3, 9 dividido en 3, 9 dividido en 3, y 3, 11 dividido en 3. Me dio 3,6, a ver, 3 por 11, dividido en 9. Este resultado está malo, es 3,6 el valor de aquí abajo. Es 3,6, sigan ahí, 3,6. Por tanto, lo dejamos en 3,6 ahí abajo. Ese resultado no es 2,6, es 3,6. Listo. Y si ya tengo que la razón es 3, ¿cómo podría yo determinar el valor de C? 8 dividido en 3. 8 dividido en 3, ¿cuánto sería? Determinemos C. 8 dividido en 3, ¿cuánto nos debería dar? ¿Cuánto dio 8 dividido en 3? Están invertidos los valores. ¿Cuánto les dio 8 dividido en 3? 2,6. Están invertidos los valores. Están al revés. Esos serían los resultados. Si ustedes se dan cuenta, una manera fácil, esto ahora tomando los lados homólogos. El 9 dividido en 3, ¿cierto? Me dio 3. Y 8 dividido en 3 me dio el valor de aquí. Y 11 dividido en 3 me dio el valor de aquí abajo. Tan simple como eso. Determinando la razón que definimos el concepto anteriormente, nos podría haber llevado al resultado, ¿cierto? Determinemos semejanza. 9 dividido en 3 es 3. 11 dividido en 2,6 es 3. Y 8 dividido en 3,6 es 3. Por tanto, todos los valores son semejantes, ¿cierto? Igual que yo hubiera dividido 9 en 3. Los lados homólogos son proporcionales todos. Veamos si podemos... ¿Cómo yo podría plantear este ejercicio para determinar si son semejantes estas dos figuras? ¿A quién se le ocurre? Micrófono abierto, por favor, para que compartamos la clase. Kevin Silva, si yo no necesito dar nombre, por favor participen. ¿Cómo yo podría plantear ese ejercicio? 3 dividido por 1,20 y el 1,5 queda solo, creo. A ver, mira, veamos. 3 es igual a 1,20, pero el lado grande, el 3, es proporcional al lado grande de abajo. Y el lado grande de abajo no mide 1,20 solamente, más X, ¿cierto? Porque yo no sé cuánto vale ese lado. Y 1,5 es igual a X. Mira, nos queda planteado el ejercicio de esta forma. 3 es igual a 1,2 por X, que 1,20 es lo mismo, y 1,5 es igual a X.
Resuelvan ese ejercicio. ¿Cómo nos queda? Pasan a multiplicarse, ¿cierto? Ahí está planteado el ejercicio, resuélvanlo. ¿Cómo nos queda? ¿Qué está haciendo el 1,5? ¿Nadie sabe? El 1,5 está multiplicando. O sea, después está multiplicando ¿A quién? al 1,2 más X. Correcto, dale. Entonces, si nosotros multiplicamos, queda 3 por X, 3X, es igual a 1,5 por 1,2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Bien, bien, Anaís. 1,8 da. Ya, listo. Entonces, más 1,5. Sigamos resolviendo. Ordenamos, ¿no es cierto? El 3X y el 1,5. El 1,5X, ¿no es cierto? Ese ¿qué me conviene más? ¿Tirar el 3? Tiré el 1,5 hacia la izquierda. Estaba positivo, quedó negativo. ¿Cuál sería mi resultado según esa ecuación? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cómo quedaría? 1,5 también, ¿no? ¿Estás seguro? Ya, 1,5. Pero ¿y el 1,5? El 1,5X. ¿Qué está haciendo? Restando. ¿Estás seguro? Porque Sí, ya sí está. restamos. 3X ya menos restó. 1,5, ¿no es cierto? Y el resultado sería 1,5. ¿Cuál sería mi resultado final? Bien, Anaís. Aparte de la Anaís Luis, ¿nadie más vino? Estoy revisando el chat. ¿Nadie Profe, más? es que no entiendo. ¿Ah? Es que no entiendo. Mira, Alexa. Vamos a plantearlo de nuevo. El 3, que está aquí del farol, es proporcional a toda la sombra que da a la luz, ¿no es cierto? Que sería el triángulo grande, ¿cierto? Pero ¿cuánto mide la parte horizontal de la sombra? 1,2, 1,20, más la X, ¿no es cierto? Porque el trazo largo. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ya, 1,5 de la persona que está de pie ahí es proporcional a ¿cuánto? Aquí. A X. Entonces estaríamos planteados, ¿no es cierto? Diríamos que 3 es igual a 1,20 o 1,2X y 1,5 es igual a X, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Sí? Entonces planteamos, para poder resolver esto, ¿qué está haciendo el 1,5, Alexa? Dividiendo el 3. ¿Y pasa? A multiplicando. Aquí está planteado el ejercicio al lado, mira. Entonces, el 3 y el X se multiplican, ¿no es cierto? Y el 1,5 pasó a multiplicar al 1,2 más X. Le pongo paréntesis, porque si yo no pongo paréntesis, bajen el volumen, porfa. Si yo no le pongo paréntesis, solo multiplico el 1,2. Yo digo que 1,5 por 1,2 es 1,8 y 1,5X es 1,5X. Debo juntar todas las X en un lado, ¿cierto? A este le faltó la X. Entonces, este está positivo, pasa negativo aquí. Si yo digo 3 menos 1,5, me da 1,5. Y mantengo el 1,8. Alexa, ¿qué está haciendo el 1,5? Ahí. Multiplicando. ¿Pasa? Dividiendo. Dividiendo. Por tanto, tú si divides, da 1,2. ¿Qué quiere decir? Que esa X vale 1,2, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuál es el valor del largo? ¿Cuál era el valor del largo de la figura? 1,2. Mira, determinemos semejanza. 1,2 ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo? Si sumamos de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 2,4. 2,4. Veamos si son semejantes.
3 es igual a 2,4, me dio 1,25, ¿cierto? Y 1,5 es igual a 1,2, es igual a 1,5. Por tanto, las figuras sí son semejantes, ¿no es cierto? ¿Entendiste, Alexa? Sí. Sí. Los lados son proporcionales o semejantes. Veamos esta. Avancemos en la materia. Aquí aplicamos tales derechamente, ¿no es cierto? Si aplicamos tales, cuál de las dos reglas de tales son estas? ¿La particular o la general? La particular. ¿Qué característica tenía la regla particular? Era cuando se unían los dos. Tenía la unión en un punto, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo podríamos determinar el valor de X? ¿Cómo podríamos plantear ese ejercicio? Como lo planteen, les tiene que dar. Como lo planteen, X igual a 8 o X igual a 20 les va a dar igual. ¿Cómo lo quieren plantear? ¿Qué más? Profe, puse 20 dividido en 10, me dio... A ver, espera, no me acuerdo muy bien, pero al final lo multipliqué por 8 y me dio 16. Veamos si es verdad. Planteamos. X igual a 20 y 8 igual a 10. O también 20 igual a 10 y X igual a 8. Da lo mismo, ¿cierto? Y si ustedes multiplican como lo planteen, van a multiplicar igual. Entonces, No, 20 profe, por 8 entonces me dividido dio en mal 10. porque yo primero los dividí, luego los multipliqué por 8. ¿Y cuánto te dio? 16. Ahí está. ¿Te das cuenta? Si como lo planteen, si son proporcionales, como lo planteen, el ejercicio les va a dar. ¿Cierto? En este caso, si yo digo X es igual a 8 y 20 igual a... ¿Dónde está el cuento? En ser ordenado, cómo plantear el ejercicio. Nada más. Aquí en X igual a 20 y 8 igual a 10, está planteado de esa forma, ¿cierto? En la regla de 3, ¿cómo se soluciona la regla de 3? ¿A quién se acuerda? Bien, Anaís. ¿Cómo cómo se resuelve la regla de 3? ¿Quién se acuerda? Cruzados, creo. Cruzado, ya, cruzado. ¿Y qué hago con el que sobra? Multiplico cruzado y después lo divido con el que sobra. Exacto, esa es la regla de la regla de 3. Multiplicamos cruzado y el que sobró, el que no le tocó nada, divide, ¿cierto? Vamos. Profe, sí, voy a enviar la clase más rato. Ahí daría 16. Determinemos semejanza. 20 dividido en 10, 2. 16 dividido en 8, 2. Por tanto, los dos lados son semejantes. ¿Se dan cuenta? Veamos este ejercicio. Este ejercicio no lo habían hecho nunca ustedes. Fíjense en las líneas. ¿Cómo podríamos plantearlo? 20 dividido en 18 y el 30 queda solo. 20 dividido en 18. 20 dividido en 18 multiplicado por 30. Veamos si es verdad. Planteamos. X es igual a 18 y 30 es igual a 20. 30 por 18 dividido en 20. ¿Cuánto es? 30 por 18 dividido en 20 es 27. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está? Es que esta figura, ustedes no, esta es una homotesia, ¿cierto? Invertida. Seguimos los lados iguales. El X es proporcional a qué lado? Al 30, ¿no? No, mira. Al 18. Porque tienen que acordarse que la figura está invertida. Mira, sigamos la línea. X es igual a 18. ¿Cierto? 30 es igual, seguimos la línea, es igual a 20. Seguimos el orden, ¿cierto? X es igual a 18, ¿cierto? Y 30 es igual a 20. Multiplicamos 30 por 18, dividido en 20, y nos da 27, ¿cierto? Veamos si son proporcionales. 27 dividido en 18
1,5. Y 30 dividido en 20, 1,5. ¿Se da cuenta? Esta figura ustedes no la habían hecho nunca. Pero voy a aplicar el concepto de homotesia. ¿Por qué pusimos esta figura? Porque es la homotesia invertida del primer contenido que nosotros vimos, ¿no es cierto? Y ustedes se acuerdan que en los lados homólogos quedan invertidos, pero si ustedes siguen la línea que está aquí, ese es el lado homólogo. 27 igual a 18. ¿Estamos? ¿Quién no entendió? Para explicarlo de nuevo. ¿Quién no entendió? Profe, ¿Eh? yo no entendí por qué colocó el 18 arriba. O sea, Me devuelvo. Mira. X, me devolví mucho. X, seguimos la línea, sería proporcional a qué número? a 18. A 18. ¿Sí? Seguimos aquí, en la misma línea. El 30 sería proporcional a qué? Al 20. Listo. Planteamos. Entonces, X es igual a 18 20. y 30 igual a 20, ¿no es cierto? Por tanto, multiplicamos cruzado y el que sobra divide. 30 por 18 dividido en 20 me dio 27. Ojo, es seguir la línea nomás, nada más, mira. Ya, pero da lo mismo como lo ordenamos al principio. O sea, por ejemplo, si yo coloco 20... 30 igual a 20 y X igual a 18 abajo, o al revés también te va a dar. Pues. Ah, ya. Si tú pones 20 igual a 30 y 18 igual a X, igual te tiene que dar. Ah, ya. No, ya no entendía por qué había ordenado el 18 a primera arriba. No, pero No. se puede ordenar de... Si tú como lo ordenes, te tiene que dar 18. Ah, ya. Porque al revisarlo, ¿cierto? Tienen que ser proporcionales, porque si no te da proporcional, en algo te equivocaste. Ah, ya, gracias, profe. ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es teorema? ¿Es particular o general? General. General. ¿Por qué? Porque 2 o 3 o más paralelas son cortadas ¿por qué línea? ¿Por qué línea? Por líneas transversales, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo podríamos plantear este ejercicio? ¿Cómo podríamos plantear el ejercicio? X es igual a 5 y 3 es igual a 2. Ya, veamos si es verdad. ¿Qué es lo mismo? 2 es igual a 3 y 5 igual a X, ¿no es cierto? Es lo mismo. Multiplicamos, aquí podríamos multiplicar cruzado y el que sobra divide, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 5 por 3, 15, dividido en 2, ¿cuánto da? Mira, 5 multiplicado por 3, dividido en 2, ¿cuánto nos da? 7,5. 7,5. Por tanto, ese lado vale 7,5. Veamos si son proporcionales. La medida de 3 más 7,5 es 10,5, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven la pregunta acá arriba, decía que calcula la medida de DF, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide de AF? 3 más 7,5, ¿cierto? Determinemos semejanza. 2 dividido en 5, 0,4, y 3 dividido en 7,5, 0,4. Por tanto, el resultado del ejercicio era proporcional. ¿Quién tiene alguna duda con respecto al ejercicio? Vinieron hartos a clase. Más de alguien debe tener alguna duda. Bien, Catalina. ¿Alguien tiene alguna duda? Seguimos entonces. Ya, ¿cómo podría yo plantear ese ejercicio? $8 igual a 24 y el 18 que es solo. 8 Y igual a después- 24, ya. Y Después sería ya. 18 por 8 y el 24 lo divido. ¿No? Exacto. Mira, ahí mismo. Veamos si es verdad. Planteemos. A igual a 18, podría ser, y 8 igual a 24, ¿cierto? Tú me dijiste, Kevin, recién que multiplicamos 18 por 8 y dividimos En 24. Ahí está, resuélvalo. ¿Cuánto les da? Pero el resto que participe.
Lo estoy esperando. No, participen en el chat, todo el resto. Usted, que no se lo olvide que pongo nota por participación en clase y queda todo esto grabado. Profe, 6. Ya, ¿y el resto? Bien, Victoria, bien, José. Bien, Daniela. Bien, Victoria. Bien, Catalina. Veamos, 6. Veamos si son... Puse el valor de 6 ahí arriba. Determinemos semejanza. 6, 8 dividido en 24, 0,3. Y 6 dividido en 18, 0,3. Por tanto, el resultado que acaban de determinar ustedes está correcto. ¿Por qué está correcto? Porque los lados son proporcionales. ¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna duda cómo determinamos esto? Anaí, pregunta nomás. ¿Qué pasó? Ah, ya. Listo, seguimos entonces. A ver. La división de segmentos, ¿cierto? La división de segmentos. Existen tres formas para determinar el segmento. La división de interior, ¿cierto? Que P divide el segmento de forma proporcional en 2, ¿cierto? Y ubicamos la proporción y la trabajamos por la cantidad del cuánto vale el valor del segmento entero. Si yo tengo división de segmentos exteriores, ¿cómo yo determino si puedo trabajar hacia la izquierda o hacia la derecha la figura? ¿Cómo es? ¿Qué era lo que representaba para yo saber que si trabajo para la izquierda o para la derecha? ¿Quién se acuerda? La razón. Ya, la razón. ¿Y qué característica tenía que tener la razón? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, la razón era mayor en el antecedente que en el consecuente? El antecedente del primer número y el consecuente el segundo número. ¿Qué pasaba si el antecedente? Mayor que el antecedente, creo, era mayor que la razón. Y si era menor, es menor que la razón, creo. A ver, Si vamos, no, es mira. viceversa. Ahora aclaremos dudas. Si yo tengo una razón con el primer número más grande que el segundo, ¿cierto? Y yo dije que la dirección es exterior. ¿Para dónde hago la figura? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Por la derecha? Para la derecha, ¿cierto? Cuando la razón, el antecedente es más grande que el consecuente, se hace a la derecha. Si el ejercicio, el antecedente, que es el primer número, es más chico que el consecuente, la figura se lleva hacia la izquierda. Aquí está. Entonces, en resumen, si yo tengo una división interior, el segmento se divide en 2, ¿no es cierto? Y P divide en 2 la figura. Si yo tengo que el antecedente es menor que el consecuente, la figura se lleva hacia la izquierda. Si la razón o el antecedente es mayor que el consecuente, la figura se lleva hacia la derecha. ¿Estamos? Veamos, apliquemos. Un segmento QC dividido por P, ¿cierto? Está a razón de 12, es a 7. ¿Cuál es la medida de QP? Si QS vale 55, ¿cómo podríamos plantear el ejercicio? El ejercicio es mayor el antecedente, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a resolver hacia la derecha. ¿Cuánto vale el valor donde estoy marcando? 12. 12, veamos si es verdad, 12. ¿Y cuánto valdría X? 7. 7. Si ese vale 7, ¿cuánto vale este lado? 5. 5, muy bien. ¿Se dan cuenta que la suma del trazo completo es 12? Si sumamos esos dos, nos da 12. ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? ¿Cómo podríamos resolverlo rápidamente? ¿Cuál es el valor de X? Si suman los dos, les da 12. Si no... Pero ya olvidémoslo. Mira, yo tengo estos dos valores. Aquí dice que aquí la razón es 5, ¿cierto? Y aquí es 55. ¿Qué podría hacer con los datos? ¿Podríamos utilizar la regla de 3? ¿O una manera más fácil?
que yo se las enseñé la semana pasada. ¿Qué podríamos hacer? Multiplicar 55 por 7 Ya. ¿Y qué más? y dividirlo por 5. Veamos si es verdad, po. 55 por 7 dividido en 5, 77. Está correcto, pero está correcto, Laurita, pero ¿sabes qué? Hagámoslo de una forma más fácil. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 55? 11. ¿Y 11 por 7 cuánto sería? 77. Eso vale aquí. Veamos si es verdad. 5x igual a 55. Dividimos, me dio 11, ¿no es cierto? Por tanto, 7 por 11 es 77. ¿Sí? Pero la pregunta dice, ¿cuál es la medida de QAP? ¿Cuánto vale de QAP? Si ya eso vale 77, ¿cuánto vale de QAP? Estoy esperando la respuesta en el chat. ¿Cuánto vale de QAP? ¿Aló? 132. 132. 132. 132. Veamos si es verdad, po. Y nadie respondió por el chat. 55 más 77 es 132, ¿cierto? Veamos este ejercicio. Como dice el punto Q, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque la razón, el antecedente, es más pequeño que el consecuente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto vale aquí abajo? 6. Más fuerte. 6. 6. ¿Y cuánto valdría de Q a A? Bien, Anaís. Bien. ¿Cuánto vale de Q a A? Acuérdense del ejercicio anterior. ¿Cuánto vale aquí? Si aquí vale 6 y ese número, 5. 5x. Por tanto, si aquí vale 5x, ¿cuánto vale AB? X. X. Qué bien. Ya. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Listo. Pues solo el lado con rayitas, ¿se saben? En este caso, si yo no pusiera la figura, ¿qué pasaría? Hay que aprender a leer, ¿no es cierto? Yo les puse la figura para facilitar el ejercicio, pero mira, veamos la razón. Veamos la razón. ¿Cuál es más grande, el antecedente o el consecuente? El consecuente. Entonces el ejercicio lo vamos a hacer hacia la izquierda, ¿cierto? Si dice que todo el trazo vale 6, de Q a B vale 6, por tanto el antecedente que es de Q a A vale 5. Y yo debo completar 6. Si ya tengo 5 más una X da 6. Listo. Leamos la pregunta. Dice que Q, la prolongación de AB, dice que AB vale 64. ¿Cuánto vale QA? ¿Cuánto vale QA? Aquí, ¿qué número lleva la X? 1. 1. Entonces, perfectamente podríamos hacer que 64 por 5 dividido en 1 me da el resultado de aquí, o 320. 320. 320, o ¿qué número multiplicado por 1 me da 64? 64. ¿Y 64 por 5? 320. Igual, pues, veamos si es verdad. Planteemos el ejercicio. X es igual a 64. Por tanto, 5 por 64 es 320, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto mide? Ese mide 320, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el valor de QAB? 384. Muy bien. De QAB, ¿cierto? 320 más 64 es igual a 384. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Ya, a ver. Este ejercicio es para ustedes. ¿Cómo lo harían? Es para ver cuánto aprendieron. ¿Qué pasa, Neis? Poca participación de ustedes.
Ustedes vieron la clase del sexto básico. Todos quieren hacer el ejercicio. ¿Cómo yo podría plantear este ejercicio? ¿Por qué el 6 iba abajo y no el 5? Devolvámonos. A ver. Porque este ejercicio, cuando el... A ver, devolvámonos el ejercicio anterior, mira. Se da cuenta que la razón es el lado más largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trazo mide de aquí a aquí, mide 12. ¿Cierto? Por tanto, como vamos a hacer el ejercicio a la derecha, porque la razón, el antecedente es más grande que el consecuente, ¿cierto? Siempre el número más grande va a ser el valor del trazo. Siempre. Por tanto, ese lado vale 7x y el otro vale 5x. ¿Listo? Llevémonos al ejercicio siguiente. Anaís dice que 5 a razón de 6. ¿Cuánto vale el valor más grande? ¿Cuál es? Anaís. Es 6. Ah, lo pongo el 6 ahí. ¿Cierto? Entonces, si este vale 6 y el 5 sería el valor del antecedente, ¿cuánto vale QA? 5x. Y ese valor tiene que sumarse, ponemos una suma imaginaria, con otro valor aquí, y me tiene que dar el 6 de aquí abajo. ¿Cuánto es eso? Una X, aquí ya un 1 imaginario, entonces yo digo 5 más X me da 6, el que está allá abajo. Porque estamos hablando de, no de medida, estamos hablando de razones, ¿cierto? No estamos hablando de que mide 6 centímetros ni 5 centímetros, estamos hablando de razones, ¿cierto? Y ahí planteamos el ejercicio. 64 dividido en 1 es 64, y 64 por 5, ¿cierto? Es 320. ¿Entendiste, Anaís? Listo, vamos al siguiente. Esta es la tarea de ustedes. ¿Quieren ganarse punto para la evaluación final? Hagámoslo. ¿Cómo les queda? Yo ya lo hice, pero lo voy a hacer de nuevo. ¿Lo están haciendo? Profe, no me acuerdo muy bien cómo se hacía este. ¿Cómo? Si este ejercicio lo hicimos recién, pues dijo, el ¿Ah, no? 2x menos 3 proporcional ¿a quién? Al 2x más 2. Ya, igual, pues. Y el 5 igual a 6. Te van a quedar los números. Y vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué está haciendo el x más 2? Ah, sumando. No. Mira, lo planteaste, ¿no es cierto? 2x menos 3, a razón, es una división, se pone abajo, ¿no es cierto? X más 2. Y eso sería igual a 5 razón de 6. ¿Qué está haciendo el 6 y el x más 2? Dividiendo, ¿Y pasan? multiplicando. Listo, ya, dale. Ya, entonces lo multiplico cruzado, ¿no? Exacto. Ah, ya. Y después resuelve la ecuación para todos iguales. Estoy esperando que se saquen nota todos. Doce, 18, 5 por 2, 10, 5x, 12x menos. Profe, Sí. en un lado me quedó 9x y en otro 7x. ¿Está bien? ¿Por qué 9x? Porque, ¿cómo se llama? Nada, a ver, calma, pero. Mira, sígueme. 6 por 2, 12, ¿no? sí, menos 6 por 3. 6 por 3. Sí, aquí está el 3, pues, mira. Ay, yo pensé que después de multiplicarlo se restaba, ¿no? No. Se multiplican todos los valores, tienes que poner un paréntesis. Y después 5 por x, 5 por 2. ¿Cuánto les dio?
Y después de multiplicar eso se restan, ¿no? Claro, tira las X para un lado y los números para el otro. Laurita, ¿cuánto te dio? Nadie más vino a clase. Profe, no sé cómo se hace. Mira, Laurita, les voy a ayudar a plantear el ejercicio. Está todo planteado. Mira, sígueme. Vamos a plantear cruzado. 6, paréntesis, multiplicado por 2x menos 3. Igual 6 multiplicado por el paréntesis 2x menos 3. Igual 5, paréntesis, multiplicado de x más 2. ¿Cuánto les da? Multiplicamos 6 por 2x y 6 por 3, ¿cierto? Mantenemos los signos. 5 por x y 5 por 2. A ver cómo les queda. Profe, Profe, mire, tengo una consulta, mire. Cuando 6 por 2 da 12. 12x, porque está con x, ¿no es cierto? ¿Ya? Y 6 por 3 da 18, pero el 18 al lado del 12x, ¿lo coloco sumando o restando? Porque el No, pues 3 sí, es negativo. más por menos, Más por menos, menos. y se mantiene el signo. A Ah, ya. signos distintos siempre se mantiene negativo. Igual, 5 por x, ¿cuánto nos dio? profe, ¿Qué, Alexa? me dio 4. ¿Te dio 4? 4. ¿Por qué te dio 4? Porque multipliqué 6 por 2x, me dio 12x. Después lo multipliqué por 3, me dio 18. 18. ¿Listo? Listo. Y El después, de al otro los lado, el 5 de por los x. 5x y más 10. Listo, muy Luego bien. ponemos x y los números para los otros lados. Ya. ¿Y Le 12 menos resté 5 cuánto 12. es? Ah, 12 menos 5. fueron 7x. Y 12 después menos sumé 5, ¿cuánto es? 7, Ya. Y el 18 estaba negativo, ¿cómo pasó para el otro lado? positivo, ¿Y 10 más 18 cuánto es? 10 más 18, ¿cuánto es? Ah, 28. 28. Ya, entonces x sería igual a 28 4. dividido en 7, por tanto x vale. 4. Muy bien. Veamos si es verdad. Vamos a plantear el ejercicio. ¿Alguien más lo resolvió? ¿Laurita? Yo estoy en eso. Vamos, Laurita. La Millaray, todos los demás, la Francisca, la Daniela, todos los que vinieron mucho a clase hoy día. La Dairis Pova también. ¿Cuánto les dio? Ya. Anaí les La dio profe me dio 18. Me dio 4. 4, muy bien. ¿Y a quién más le dio 4? Puede que el Kevin y la Alexa estén equivocados. ¿A quién más? Profe, mando como lo hice. ¿Ah? Mando como lo hice. Lo anoté todo en el computador acá en el chat. Pero espérame un poquito. Veamos, revisemos. Mira, planteamos. Dijimos que era el 2x, ¿cierto? Menos 3 es igual a x más 2. Es lo que me dijiste tú, ¿no es cierto, Kevin? Y 5 igual a 6, ¿no es cierto? El 6 pasa multiplicando. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 5x, 5 por 2, 10. Tiramos todas las x a un lado y los números al otro, ¿no es cierto? El 5 acá está positivo. ¿Cómo pasa para el otro lado? Negativo. Negativo. Y aquí el 18 estaba negativo, pasó positivo. 12 menos 5 da 7x. 10 más 18 es 28. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 28? Me dio 4. Lo que dijo la Alexa. Reemplazamos para comprobar si es verdad, po. Yo digo que 2 por 4, 8, ¿cierto? 2 por 4, 8, menos 3, 5, ¿cierto?
2 por 4, 8, menos 3 es 5. Abajo sería 4 más 2 es 6. Determinemos si son homólogos los lados, sin calcularlo. ¿Qué creen ustedes? Miren los resultados. ¿Son homólogos? ¿Se quedaron todos calladitos? ¿Sí o no? ¿Son homólogos los dos? ¿Qué significa que son homólogos, que son iguales? ¿Son homólogos los dos, no? Ah, sí. Sí, sí son. Sí, pues mira, si aquí ¿cuánto dio? 5. ¿Y cuánto vale el lado del frente? 5. Mira aquí, ¿cuánto vale aquí? 6. ¿Y cuánto dio acá? 6. Por tanto, sí son proporcionales y no hay para qué calcular nada. A ver, chiquillos, oiga, me van a disculpar lo que le voy a decir, la clase es medianamente floja porque podrían haber participado todos, damos la facilidad de hacerle a clase con el chat, ¿cierto? Para que vamos trabajando, si yo les pido lápiz, cuaderno, o sea, si estuviéramos en clases presenciales pasaría peleando con ustedes. No hay ningún apuro, aquí nosotros podemos demorarnos todo lo que nosotros queramos para la clase y la participación es muy baja. Si el aprendizaje es de ustedes, no mío, y el aprendizaje no es para 2 ni 3 personas, es para todos los que tuvieron las ganas de venir a clase. Ya, vamos, las figuras semejantes son 2 polígonos son semejantes, ¿cierto? O 2 figuras son semejantes si sus ángulos interiores correspondientes son congruentes y la razón entre las medidas de sus lados correspondientes son constantes. En este caso, la figura que tengo acá, que los Simpsons, ¿cierto? Son razones proporcionales. El teorema particular de Tales, ¿qué característica tenía? ¿Cuál era la característica que tenía el teorema particular de Tales, Laura? Laurita, ¿cuál era la característica particular del teorema particular de Tales? Porque es distinto el general con el particular. La Millaray y Alarcón, ¿qué características tienen? ¿Qué lo hace para que vamos a decir que este ejercicio es del teorema particular? ¿Nadie más? ¿Puedo decir yo? Ya, diga. El particular creo que nunca se unía y el general sí se unía. Se juntaban un punto. Pero mira Kevin. Al Tengo revés. teorema particular, que la figura que tengo aquí a tu derecha. Ahí el ¿Están particular unidas o no no están se- unidas en un punto? No está mío. Aquí, pues mira. ¿Dónde tengo el mouse? Chuta, nada. ¿Sí o no? Esa es la característica del particular, que lo vimos al principio de la clase. Lo definieron. El teorema particular, se tienen 2 rectas paralelas, L1 y L2, ¿cierto? Que se cortan por 2 rectas y que presentan un punto común, ese punto común, y forman segmentos proporcionales. El teorema de Tales, por tanto, debe ser al revés, ¿cierto? Son paralelas cortadas por una tangente, cortadas por 2 más transversales en este caso. Entonces los segmentos son determinados por transversales, ¿cierto? Y todos son proporcionales. Mira, ahí tienen la imagen de la característica. ¿Cierto? Voy a checar esto. La división de segmentos, ¿cierto? ¿Qué característica tiene para poder definir cómo voy a trabajar? Pónganse que yo no les pongo la figura. ¿Qué característica, cómo yo puedo determinar si voy a trabajar hacia la izquierda o hacia la derecha? Por la razón. Por la razón. ¿Qué pasa si el antecedente es mayor? El primer número. El primer número, ¿sí? Trabajamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia A la la derecha. Muy bien. Y si al revés, pues si el consecuente, que el segundo número es mayor, trabajamos hacia la Izquierdo. izquierda. Eso es lo que ustedes deben saber identificar. La división de segmentos se debe dividir en AB, ¿cierto? Por un número natural o distinto de 0. Para encontrar otro segmento, tal que multiplicarlo por el número natural n del resultado del segmento AB, ¿cierto? A ver, chiquillos, llegamos al final de la clase.
si yo tuviera que evaluar la clase con ustedes, ¿qué nota se pondría en la clase la participación de ustedes, chiquillos, hoy día? Si yo, imagínate que hay que poner nota por la participación en clase. Yo a la mayoría los conozco y la participación tiene que ser activa, chiquillos. Espero que de vuelta, porque vamos a tener harto descanso, ¿cierto? Después de la clase, ¿cierto? Voy a bajar la clase ahora, se las voy a enviar y mandaré el link también de evaluación. Esta evaluación será calificada, por lo que te recomiendo estudiar, ir revisando, como dijo el otro día la Meyaray Alarcón, ¿cierto? Dijo ella que ella iba revisando la clase y los ejercicios, que es una manera, una estrategia de ir resolviendo. Tienen el ejercicio, revisan la clase, ¿cierto? Y que por los ejercicios son muy parecidos, ¿cierto? Por tanto, no aprieten el botón de enviar hasta que ustedes estén seguros de lo que están haciendo, ¿cierto? Si tienen alguna duda, lo hemos recalcado, aquí hay 4 o 5 niños que siempre, si tienen alguna dificultad, siempre escriben y yo les respondo, ¿cierto? Para poderlos apoyar. Si tienen algún problema, me escriben y lo solucionamos. En la semana del 21 al 2, hoy día es la última clase, de la semana del 21 al 2 de octubre, enviaremos tus resultados de la evaluación formativa y retomaremos las clases para retroalimentar los ejercicios que tuvieron más falencia o fueron presentados con mayores errores. El martes 6 de octubre, ¿cierto? A las 9 de la mañana nos vamos a estar juntando. Que descansen, tienen harto tiempo para descansar, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo. A ver, antes de irnos, mi recomendación, los que tengan ejercicios, evaluaciones pendientes, por favor, háganla, tomen su tiempo. Si aún tienen dudas y necesitan la clase,